Los mexicanos se reproducen como cucarachas y nos quejábamos de los chinos. El IMSS ha mejorado, ahora solo muere la mitad de la población. Y el sueño americano incrementa. Por lo menos ya no tendremos que construir tantas unidades habitacionales de Infonavit. Esto es el pulso de la historia. Buenos días, hoy tenemos un reportaje especial de nuestra compañera Mónica y ahora mismo nos enlazaremos con ella. José, Oscar, ¿me escuchan? Buenos días, Mónica, ¿qué nos tienes hoy? Hola, hoy les traigo una nota sobre la explosión demográfica. Bueno, esto se trataba de que pues las familias y todas las personas empezaron a reproducir y empezaron a tener muchos hijos. Y entonces pues las viviendas, las escuelas, los centros de salud y todos esos ya no tenían espacio para atenderlos, y entonces como no había centros de salud, pues las personas se morían de enfermedades gastrointestinales y resfriados y cosas más graves. Gracias José, gracias Oscar. Bueno amigos, les quiero hablar de un tema muy importante en mi país, que es la migración de las ciudades del campo a las ciudades. Esto se empezó a dar a principios del durante el siglo XX. En 1910, para darles un dato, la población de la Ciudad de México solo tenía 700,000 habitantes, pero para 1970 esto había aumentado hasta los 6 millones. Esta migración se dio debido a que en las ciudades había fábricas y esto generaba buenas oportunidades de empleo, y debido al frenado de la repartición agraria en 1950 por parte del gobierno, donde los campesinos empezaron a quedarse sin tierras. También esto comenzó a principios de la Segunda Guerra Mundial, y fue para finales del Milagro Mexicano cuando empezó a terminar. También se habla de muy importante, que es los cinturones de la miseria, que son los límites de las ciudades. Allí se establecían pequeñas poblaciones con casas de madera, lámina, muy malos servicios, no tenían drenaje, agua, electricidad, algo muy malo. Esta migración a las ciudades trajo sobrepoblación, contaminación, malos servicios, y realmente fue mala. Regresamos. Con el corazón, Valle Espinosa. Hola, Oscar, José, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los problemas de salud, vivienda y la dotación de servicios. Como ya dijeron ustedes, queridos compañeros, pues los mexicanos nos reproducimos muy rápido. Se podría decir que no perdemos el tiempo. Entonces, mientras la población incrementa, las necesidades que el gobierno tiene que satisfacer incrementan aún más. Entonces esto ha ocasionado que haya problemas de salud, vivienda y de servicios públicos. Bueno, también el hecho de que la población aumentó las enfermedades en todos los sentidos. Entonces también se empezaron a crear organizaciones para evitar las enfermedades. Una es la erradicación del paludismo, que se creó en 1954, y otra la campaña permanente contra la poliomielitis. Esta fue en 1957. También entre los años 1960 y 1970 hubo un alto índice de habitantes, y la mayoría de estos no tenían hogar o no tenían un hogar propicio, ya que la idea en esos momentos era que un hogar tenía que tener todas las condiciones para que uno pudiera vivir en armonía. Entonces, pues estos no tenían ni agua entubada, ni electricidad, ni grandes espacios, ni un lugar donde se pudieran desarrollar cómodamente y libremente. También entre 1950 y 1970 se realizaron grandes esfuerzos para darles a toda la población todas las necesidades que ellos tenían, para cubrir todas sus necesidades. Entonces empezaron a crear organizaciones como el Infonavit, que creaba casas de bajo costo, y esas solo las creó en 10 años. Creó muchísimas casas, creo que más de 110,000 casas solo en 2 años, y eran de bajo costo, así que esto también ayudó. Pero a pesar de todos esos grandes esfuerzos que realizaron, la población todavía no estaba totalmente cubierta. Aún quedaban aproximadamente 4 millones de familias sin un hogar adecuado para que pudieran vivir. También gracias a esto, ya en ese momento ya existían el IMSS y el ISSSTE, pero en ese momento también empezaron a crear ayuda para que la gente pudiera tener la vivienda que necesita. Bueno, yo soy Saraya Maya y reportando Vamos con un reportaje que nos tiene preparado mi compañero. Amigos, hoy estamos recordando al IMSS. Sí, efectivamente, es el lugar donde entras,
con una pequeña cortada en el brazo y sales con 8 tentáculos. Bueno, recordemos que el IMSS fue creado por nuestro flamante y genial presidente Manuel Ávila Camacho. El IMSS fue creado principalmente para atender las enfermedades que surgieron después de la revolución. Es decir, el gobierno emprendió diversas acciones para erradicar todas estas enfermedades. Fue así como aparecieron instituciones como el IMSS o como el ISSSTE. Señor, no tengo un brazo. Necesito que un doctor me revise ahora. Buenas tardes, señor. ¿Qué necesita? ¡Mi brazo! ¡No lo ves! ¡No tengo brazo! Sí, dice, señor. Si fue intolerante, no lo voy a recibir. ¡Pero no tengo brazo! Tranquilícese. ¿Trae su carnet? ¡No! Pero necesito su carnet. ¡No tengo mi carnet! Entiéndame a mí, señor. Es mi trabajo. ¡Mis brazos! No puedo, señor. Necesito su carnet y un reconocimiento. ¡Me está sangrando, señor! ¡No lo tengo! Señor, entiéndame. No puedo recibirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe qué, señor? Seguridad, séquelo. ¡No! Muchas gracias, Oscar. Ahora vamos con nuestra compañera Yatsin para que nos comparta su reportaje. Bueno, yo les voy a hablar sobre la expansión de la clase media. Como consecuencia del milagro mexicano, en 1950 se inauguraron universidades y centros culturales, así como cafés y centros de estudio. Todo esto se debió a que el gobierno requería de profesionales para que pudieran ejercer un trabajo digno, para poder tener un sueldo que pudiera costarles su vivienda. También se comenzó a ampliar la gama de carreras técnicas para así poder tener trabajadores en fábricas y todo ese tipo de trabajos. Reportando para El Pulso de la Historia. Vamos ahora con mi compañero Javier para que nos dé su reportaje. Buenas tardes, Chumel. ¿Me escuchas? Buenos días. ¡Buenos días! Buenos días. Este día les traemos un fabuloso reportaje acerca de la migración de Estados Unidos de América. Sí. La migración ha aumentado desde el siglo XIX, pero muchos mexicanos regresaron en el año de 1929. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos requirió de fuerte mano de obra, así que se permitió la entrada ilegal de 200,000 mexicanos. Al terminar la guerra regresaron, pero la migración ilegal aumentó. Hasta el año 2010 la migración ha aumentado hasta 20 millones de personas viviendo en el extranjero ilegalmente. Gracias, Chumel. Aparte de la celebrar la nueva diversión. Aparte. Dura. Aparte. Yo quiero uno. Un año de garantía. Sí, los escucho. Ok, buenos días. Buenos días, nosotros les vamos a hablar sobre los movimientos políticos, sociales y gremiales. Después de la Revolución Mexicana empezaron a haber varios descontentos debido a que el gobierno, que era el PRI en ese momento, a la mala calidad de vida que ofrecía el gobierno y a todas las malas cosas que hacía el PRI. Durante 1940, la desaceleración del reparto agrario y la favoración a empresas privadas hizo que resurgieran las protestas por parte de los ciudadanos. Una de las más importantes fue la de Romero Jaramillo, quien apoyó a los ejidatarios cañeros para que se les pagara de una forma justa. También en 1943, 1948 y 1951 surgieron más descontentos por los llamados charros. Los charros eran las personas del gobierno que solo favorecían al gobierno. Las protestas fueron por parte de campesinos, médicos, electricistas, ferrocarrilistas, entre otros. Muchas gracias. Volvemos contigo al estudio, Oscar. Sí. 3. Sí, José, nos enlazamos con ustedes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy les traemos una nota acerca del 2 de octubre. Ya que este año cumple el 42 aniversario de lo sucedido. Bueno, sus antecedentes. Todo esto empezó en noviembre de 1964, cuando el hospital 20 de noviembre, unido al ISSSTE, no pagó 206 aguinaldos, por lo que esos 206 pagos eran de productores. Lo que sucedió es que ellos decidieron hacer una huelga. Otro ejemplo es 1967, en Sonora, cuando un candidato
candidato claro del PRI decidió ponerse ante el título. Por obviedad, hay mucha gente inconforme y los estudiantes decidieron hacer una huelga. Bueno, realmente la cronología comienza el 22 de junio con una pelea que hubo entre la vocacional 2 y 5 y la preparatoria 8 Terena por un partido de fútbol americano en ese partido, por la pelea intervino la policía y fue cuando todos los problemas comenzaron. Llegando el 30 de julio de 1968, la Prepa 1 y Prepa 3 fueron atacadas por el ejército y ahí se dio el famoso bazucazo. El 1 de agosto de 1968, en la UNAM se hicieron hacer una marcha y izaron la bandera mexicana. Y que eso favorecía a los alumnos a la autonomía estudiantil, que decía que se había perdido en los años pasados. En esta marcha salió el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y eso significaba que los alumnos no solo eran niños, sino que tenían el apoyo de otras personas como maestros y gente más importante e influyente. Bueno, todo eso dio pie al 2 de octubre, el famoso día que nunca se olvidará. ¿Cómo pasó esto? Bueno, estaban más de 350,000 estudiantes, maestros, personas, pueblo, doctores, todas las personas que estaban inconformes con el gobierno, estaban caminando por la famosa plaza de Tlatelolco. Ahí en la noche se dio la se dio la señal de ataque, era de una luz de bengala. Ahí se abrió fuego despiadadamente a los alumnos sin respetar ninguna vida ni los derechos. Después llegó el famoso Batallón Olimpia. Que bueno, el Batallón Olimpia constaba de... Eran personas que tenían guantes en la mano para que lo reconocían y entre ellos nos atacaran. Ellos eran, por decirlo así, un grupo de choque contra los alumnos, pero querían, en cierta forma, formaban parte de la marcha, y cuando empezó el ataque ellos ya sabían, se pusieron el guante blanco y esa era una señal de que no los iban a atacar. Muchos de los estudiantes se salvaron y corrieron a casas, departamentos, oficinas, y claro, la policía buscó en cada edificio diciendo que si no daban a los estudiantes iban a ser asesinados. También al día siguiente se dice en las noticias que no había ninguna matanza, que era pura mentira, pero realmente fue mentira. No, eso es nada que es mentira. Bueno, y el gobierno miente, claro que sí miente. ¿Cómo es que no va a respetar una marcha? Y lo más gracioso es que lo aprobó el presidente. Bueno, con esto terminamos la nota y los de la nota. El tema del día de hoy es algo muy serio. Durante 1910 a 1970, el gobierno utilizó las estrategias políticas y autoritarias para reprimir las protestas y controlar los grupos de organizaciones sociales. El PRI y todas sus instituciones corporativas, como por ejemplo el CNC, La Confederación Nacional de Campesina, la CTM, la Confederación de Trabajadores de México y la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, se encargaron de negociar con organizaciones sindicales de campesinos, de comerciantes y de colonos. Algunos, quienes no aceptaron, fueron encarcelados. Como por ejemplo Demetrio Vallejo y Valentín Campos, del Sindicato de Ferrocarriles. Y uno en 1962, un caso muy especial, fue Rubén Jaramillo, quien fue asesinado junto con su familia. En los años de 1950, este autoritarismo se radicalizó debido a que los revolucionarios cubanos, se creía que los revolucionarios cubanos influían en los ideales de los estudiantes. Algunas de estas respuestas, las más notorias, fueron la de la Plaza de las Tres Culturas en 1968 y una más es el Jueves Corpus en 10 de junio de 1971. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Bueno, esto fue el pulso de la historia. Gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana. En otra emisión más del pulso de la historia.